Hola a todos y bienvenidos al canal Apuntes de Estudio. Les saluda Elmer Eduardo Mosaiguate y continuando con el análisis del marco conceptual, en este video veremos qué es un activo, uno de los elementos de los estados financieros que nos señala esta normativa contable. Así que comenzamos. Muy bien, entonces continuando con el análisis del marco conceptual, vamos a ver que en el capítulo 4 nos va a hablar sobre los elementos de los estados financieros. Y nos va a señalar que nosotros vamos a tener 5 elementos, dentro de los cuales tenemos al activo, pasivo y patrimonio, que son elementos relacionados con la situación financiera de la entidad, y a los ingresos y gastos, que son los elementos relacionados con el rendimiento financiero de la empresa. Muy bien, entonces centrémonos en el tema que es materia de este video. Hablemos del activo. El marco conceptual nos va a hablar de este elemento en los párrafos 4.3 al 4.25. Entonces, muchas veces nos han preguntado o nos hemos hecho la pregunta de ¿qué es un activo? Y siempre se responde, por lo general, la respuesta es todo lo que tiene, es todo lo que posee la empresa. Pero esa respuesta como que no está mucho al nivel para un profesional contable. Entonces, ¿cómo se tendría que responder a esa pregunta? Para ello tenemos la definición que nos brinda el marco conceptual, el cual nos dice que un activo es un recurso económico presente controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados. Muy bien, pero aquí hay un término importante. Nos dice que el activo es un recurso económico. ¿Y qué es exactamente eso? Pues un recurso económico es un derecho que tiene el potencial de producir beneficios económicos. Ahora, estos derechos pueden tomar diversas formas. Por ejemplo, tenemos el derecho a recibir efectivo, como una cuenta por cobrar, o el derecho a recibir bienes o servicios, como un pago adelantado por un servicio, o un derecho sobre determinados bienes como el activo fijo, propiedad, planta y equipo, los activos intangibles, entre otros. Ahora, en cuanto a estos temas de los derechos, hay que tener en cuenta algunos puntos. Por ejemplo, hay que tener presente que no todos los derechos de una entidad son activos de la misma. ¿Y por qué? Porque para ser activos de la entidad, estos derechos deben tener el potencial de producir beneficios económicos para la entidad, más allá de los beneficios que ya están disponibles para todo tercero. Y además, algo muy importante es que deben estar bajo el control de la entidad. Un ejemplo de ello serían, por ejemplo, los derechos de acceso a bienes públicos, como el conocimiento de información de dominio público. Y aquí, ¿por qué no son activos? Porque son derechos que están disponibles para todo tipo de usuario, para el público, para cualquier tercero, que no tienen un costo significativo para la entidad. O sea, no van a tener beneficios, retornos económicos para la entidad que sean significativos. Y el otro punto a tener presente es que una entidad no puede tener derecho a obtener beneficios económicos de sí misma. ¿Y esto qué significa? Por ejemplo, en el párrafo 4.10 del marco conceptual nos habla sobre la recompra de instrumentos de deuda o de patrimonio. O sea, si una empresa emitía bonos o se había puesto a la venta en el mercado sus acciones, estos tenían sus tenedores, estos instrumentos financieros tenían sus tenedores que eran terceros. Estos terceros recibían flujos periódicos de beneficios económicos. Ahora, si esa empresa emisora de esos instrumentos los recompra, pasan de nuevo al control de la empresa. Pero esos beneficios económicos, esos flujos de efectivo que venían recibiendo los terceros, la empresa ya no los va a poder recibir. ¿Por qué? Porque justamente allí es que vemos lo que nos dice el marco conceptual, que una entidad no puede tener derecho a obtener los beneficios económicos de sí misma, porque al momento de recomprar esos instrumentos ya no serían parte del activo, sino que volverían, por ejemplo, las acciones a ser parte del patrimonio y los bonos emitidos sería que anulas ese pasivo. Ahora, para yo poder reconocer fácilmente un activo debemos hacer un análisis e identificar tres características principales. ¿Cuáles son? Pues veamos. La primera característica es que un activo es un recurso controlado en el presente por la entidad.
La segunda característica es que un activo es resultado de sucesos pasados. Y la tercera característica es que un activo es un recurso que tiene el potencial de producir beneficios económicos para la entidad, para la empresa. Entonces, si al nosotros analizar el elemento vemos que cumple estas tres características, entonces diremos que hemos reconocido un activo. Pero veamos cada una de estas para comprenderlas mejor. Analicemos la primera característica, y es que el activo es un recurso controlado por la entidad. Entonces, una característica esencial para yo poder reconocer un activo es el control. ¿Y por qué? Porque el control vincula un recurso económico con una entidad. ¿Cómo? Pues con la evaluación de si existe control o no sobre un recurso, eso nos va a ayudar a identificar el recurso económico que la entidad va a contabilizar. Para ello, vamos a ver que la empresa puede controlar el recurso, ya sea en su totalidad o en su mayor parte, en su mayor proporción. Por ejemplo, tenemos en su totalidad. Tenemos una empresa que adquiere un vehículo y obtiene el control total sobre este para poder destinarlo ya sea a su uso, a su alquiler o a su venta. Muy bien, entonces ahí tenemos que la empresa adquirió un vehículo, entonces al obtener ese vehículo, la empresa también obtiene el control total sobre ese activo. ¿Cómo yo llego a esa conclusión? Pues al evaluar, determino que la gerencia de la empresa tiene el control para poder destinarlo ya sea a su uso, a su alquiler o a su venta. O sea, tiene un control sobre la totalidad de ese recurso y puede disponer de él como mejor le parezca. Ahora, en su mayor parte, tenemos una empresa que ha adquirido bajo leasing, o sea, bajo arrendamiento financiero, una maquinaria de construcción para uso de la empresa por un plazo de 10 años. Ahora, como dato adicional, nos dice, la vida económica de la maquinaria se estima que es de 15 años. Entonces, ahí vemos que al adquirir esa maquinaria bajo el leasing, se ha obtenido un activo por derecho de uso, del cual la empresa va a tener el derecho a utilizarlo, a usarlo, de controlarlo, aunque no durante toda su vida económica, porque vemos que es 15 años, sí la va a utilizar durante la mayor parte de la misma, porque va a usarlo durante un plazo de 10 años. Entonces está gozando de la mayor parte, de la mayor proporción de los beneficios de ese recurso económico. Ahora, hay que tener en cuenta que una entidad controla un recurso económico si tiene la capacidad presente de dirigir el uso del recurso y de obtener beneficios económicos procedentes de este. Pero vemos que el marco conceptual nos señala además en el párrafo 4.20 que el control incluye también la capacidad presente de impedir que terceros dirijan el uso del recurso y obtengan beneficios económicos procedentes de este. Ahora, si analizamos bien este término de dirigir el uso del recurso, surge la pregunta, ¿cómo yo sé que la empresa, la entidad, tiene esa capacidad de dirigir el uso del recurso? Pues tal como nos lo dice el párrafo 4.21, se puede saber ello observando si la empresa, la entidad, tiene el derecho de utilizar ese recurso económico en sus actividades o de permitir que un tercero utilice para sus actividades dicho recurso económico. O sea, aquí nos está diciendo el marco conceptual que yo tengo la capacidad de dirigir cómo, cuándo, dónde o quién va a hacer uso del recurso, ya sea yo mismo o un tercero, cediéndole yo esa capacidad, ese derecho a utilizarlo. Veamos ahora algunos ejemplos para comprender un poco mejor esta característica del control. Tenemos el primer ejemplo, nos dice que una empresa pesquera se dedica a la extracción de peces para el proceso de harina de pescado y para ello cuenta con una licencia de pesca. El gerente le pregunta a su contador, ¿podemos reconocer como activo a los peces que se encuentran en nuestro espacio autorizado? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí o no? No, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque los peces, aunque estén en el espacio autorizado que le han dado a la empresa para pescar,
aún no han sido capturados, no han sido pescados por esta. Entonces, eso quiere decir que aún no son recursos controlados en el presente por la empresa, por lo cual no cumplen con la característica del control y por consiguiente no deberían ser considerados como un activo. Ahora, en el segundo ejemplo tenemos una empresa dedicada a la producción de uvas para exportación, tiene 3 hectáreas de parras. El gerente le pregunta a su contador: ¿podemos reconocer las parras de uva que se encuentran en nuestro fondo como un activo de la empresa? En este caso sería la respuesta sí. ¿Por qué? Porque aquí vemos que las parras de uva son una planta productora, un activo biológico plantada o adquirida por la empresa. Están dentro de su propio fondo, en el cual tienen el control total sobre ese recurso, por lo cual sí deberán reconocer a las parras como un activo. Analicemos ahora la segunda característica para el reconocimiento de un activo, la cual es que el activo es resultado de sucesos pasados. Tengamos en cuenta que el estado de situación financiera se hace sobre la base del devengo. Entonces, todos los elementos que componen este estado financiero se van a reconocer también sobre esa base, sobre la base de lo devengado. Recordemos lo que nos dice el marco conceptual sobre ello. Nos señala que el devengado describe los efectos de las transacciones y otros sucesos y circunstancias en los periodos en que esos efectos tengan lugar. Es decir, en los estados financieros se presentan los efectos de transacciones que han ocurrido, que han sucedido, que han acontecido. En otras palabras, no se presentan hechos supuestos, ni tampoco intenciones, ni expectativas, sino se van a presentar operaciones que en realidad han ocurrido. Por ejemplo, tenemos, la empresa está buscando algunos productos en el extranjero y se ha contactado con unos proveedores para realizar la importación. Se estima que se firme el contrato la próxima semana. Entonces, al día de hoy, ¿podemos reconocer algún activo? Pues la respuesta es no, ¿cierto? Porque al día de hoy no se ha firmado ningún contrato. Este se estima que recién se firme la próxima semana. Entonces, la transacción no ha tenido lugar. Por ello, no se puede describir sus efectos de acuerdo al devengado y por consiguiente no se puede reconocer aún un activo. Porque recordemos, el activo es resultado de sucesos pasados. O sea, de hechos que han ocurrido, que han sucedido, que han acontecido, no de hechos supuestos, ni de intenciones, ni de expectativas, ni de probabilidades que se firme un contrato la próxima semana. Ahora veamos este mismo ejemplo, pero desde otra perspectiva. La empresa ha estado buscando algunos productos en el extranjero y se contactó con un proveedor para realizar la importación. Se firmó el contrato a un valor CIF de $7,000 y se espera que la mercadería llegue la próxima semana. Al día de hoy, ¿podemos reconocer algún activo? En este ejemplo, a diferencia del anterior, sí se puede reconocer un activo porque ya existe un contrato, o sea, la transacción se ha realizado, a pesar de que aún no tenemos ese inventario en el almacén, pero ya nació el derecho de la empresa de controlar esos bienes por la firma del contrato. O sea, ya tenemos el control de este y por ello podemos reconocer un activo. En este caso sería inventario o existencias en tránsito hasta que llegan al almacén. Entonces, no solamente para el activo, sino con todos los elementos de los estados financieros, hay que tener bien presente que solamente se va a reconocer algún elemento en los estados financieros cuando la operación se haya realizado, haya existido. Mientras no se dé, no podremos reconocer ninguno de esos elementos en los estados financieros. Finalmente, analicemos la tercera característica para reconocer un activo, la cual es que el activo tiene el potencial de producir beneficios económicos. Y como vimos al inicio del video, el marco conceptual define al activo como un recurso económico y luego nos dice que es un recurso económico, es un derecho que tiene el potencial
de producir beneficios económicos. Muy bien, pero acá hay una palabra importante, el potencial. El marco conceptual solamente nos pide que el activo tenga el potencial de producir beneficios económicos, o sea, nos da un umbral, un margen de incertidumbre. Y para que exista ese potencial, no es necesario que sea 100% cierto, 100% seguro, ni tampoco que sea muy probable que haya una alta probabilidad que el derecho vaya a producir beneficios económicos. Solamente es necesario, lo único que se necesita es primero que el derecho exista. Eso es fundamental. O sea, recordemos que sea resultado de sucesos pasados, de hechos acontecidos. Y segundo, que en al menos una circunstancia ese recurso produzca beneficios económicos para la entidad. Ahora, enlazando esta característica con la del control, el párrafo 4.23 del marco conceptual nos dice que para que una entidad controle un recurso económico, los beneficios económicos futuros procedentes del recurso deben ir a la entidad de una forma directa o indirecta. ¿Y cómo es esto? Veámoslo con un ejemplo. Tenemos una empresa comercial que vende artefactos, aparatos tecnológicos y electrodomésticos, realiza dos transacciones. La primera, ha comprado mercadería, y la segunda es que ha comprado un vehículo para poder hacer el despacho a domicilio de sus ventas. Entonces aquí la pregunta es, en estas dos operaciones, ¿puedo reconocer un activo? Bueno, definitivamente sí, ¿no? Pero vamos a analizar el por qué. Recordemos las tres características que hemos visto. La primera, que el activo es un recurso controlado por la entidad. En este caso, ¿existe control? Claro que sí. Pues al comprar estos bienes me los están transfiriendo junto con todos sus derechos y obligaciones, y al tenerlos en mi poder yo tengo la capacidad de disponer su uso, en este caso ya sea para poder venderlos o para poder utilizarlos en mi proceso económico. Luego, que sea resultado de sucesos pasados. Efectivamente se cumple esta característica porque el derecho nace de una operación, de un suceso que se ha dado. En este caso, la compra de la mercadería y la compra del vehículo. Y finalmente, analicemos el potencial de producir beneficios económicos. Hemos visto que para que la entidad controle el recurso, sus beneficios económicos deben ir a esta de forma directa o indirecta. Entonces veamos en cada uno de estos dos ejemplos de qué forma se dan. En el primer caso, al yo comprar las mercaderías y destinarlas para la venta, yo estoy controlando su uso al darle la finalidad de venderlas. En este caso, la entidad va a obtener los beneficios económicos de forma directa. ¿Y por qué? Porque yo directamente estoy obteniendo los beneficios, la ganancia, estoy obteniendo dinero por vender esos activos. Ahora, en el segundo caso, la empresa va a obtener los beneficios económicos del recurso de forma indirecta porque no está vendiendo el vehículo, lo está utilizando para facilitar su actividad económica, para facilitar realizar la venta de sus productos. Ahora, aunque un recurso económico debe su valor a su potencial presente para producir beneficios económicos futuros, el recurso económico es el derecho presente que contiene ese potencial y no los beneficios económicos futuros que el derecho puede producir. En otras palabras, el valor de un recurso económico se basa en su capacidad para generar beneficios económicos futuros y no en los beneficios económicos futuros en sí mismos, no en los beneficios que recibiría. Por ejemplo, veamos la compra de una opción financiera. Aquí vemos que el valor de una opción comprada procede de su potencial en el presente para producir beneficios económicos a través del ejercicio de la opción en una fecha futura. Sin embargo, el recurso económico en sí es el derecho a ejercer la opción en el futuro y no son los beneficios económicos futuros que el tenedor de esa opción recibiría por ejercerla. Algunos puntos a tener en cuenta, por ejemplo, el análisis para reconocer un activo no se centra en cómo se obtuvo ese activo, sino que se busca analizar
el potencial que tenga de generar beneficios en el futuro. Por ejemplo, podemos haber obtenido un vehículo por medio de una donación y lo usaremos para hacer el delivery de nuestros productos. Entonces, nos queda claro que para obtener un activo, o sea, un recurso económico, no siempre se efectuará un desembolso. Entonces, en síntesis, lo que al marco conceptual no le interesa cómo obtuviste el activo, ¿no? O sea, si fue que tuviste que realizar algún desembolso o si fue de forma gratuita. O sea, el marco conceptual te dice, a mí no me importa cuánto te costó, sino cuánto te va a generar. Eso en perspectiva, en primera instancia, para el reconocimiento, porque para la medición sí vamos a tener que utilizar y reconocer bien cuánto fue el valor de ingreso para poder darle una medición a ese activo. Y finalmente tengamos presente que el marco conceptual nos ayuda a identificar los elementos de los estados financieros, en este caso por ejemplo de un activo. Sin embargo, queda fuera de su alcance determinar el tipo de activo a reconocer, siendo ello ya función y objetivo de una NIF en particular. Claro, el marco conceptual solamente nos da el concepto general para nosotros poder reconocer un activo, en este caso por medio de estas tres características, pero no nos va a decir específicamente cómo reconocer un activo fijo, o sea, propiedad, planta y equipo, un activo intangible, un activo biológico, existencias, porque eso ya es parte de la normativa de cada una de las NIC o NIF en particular. Si te ha gustado este video, compártelo, dale un like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Así me ayudas a crecer con el canal y a seguir compartiendo información contable, tributaria, laboral y financiera. No te pierdas los próximos videos que seguiré subiendo relacionados con este tema del marco conceptual de la información financiera. Eso ha sido todo, muchas gracias y nos vemos en la próxima.